¿cómo estás? Bienvenido a Educando TV en esta sesión para tercero y cuarto de primaria. Y hoy vamos a ver el área y el perímetro de algunas figuras geométricas, ¿sí? Sobre todo los polígonos. ¿Sí recuerdas que es un polígono, verdad? Son figuras que tienen varios lados. ¿Recuerdas que vimos en la sesión anterior? Estuvimos trabajando con diagonales y ejes de simetría. ¿Qué es una diagonal? Es un segmento que une vértices que no son continuos, ¿verdad? ¿Y qué es un eje de simetría? Ah, pues es un segmento que divide una figura en dos partes exactamente iguales. Muy bien. Pues hoy vamos a trabajar con área y perímetro, pero sobre todo con lo que es el perímetro de ciertas figuras. Por ejemplo, aquí, si tú ves, hay una figura, ¿verdad? Esta figura se le llama polígono. ¿Por qué se le llama polígono? Porque tiene muchos lados. Poli de muchos y gonos de lados, ¿verdad? Pues bien, esta figura, así como la ves, tiene un perímetro. Y tú te preguntarás, ¿qué es el perímetro? Bueno, el perímetro es el contorno de esa figura. ¿Qué es el contorno? Todo lo que tiene en esta parte, ¿sí? El contorno es aquello que limita a la figura, ¿sí? Muy bien. Ahora, si a ti te preguntaran, ¿cuál es el perímetro de esta figura? ¿Cómo le harías para saberlo? Bueno, hay dos formas. Una es utilizando una retícula o bien otra es utilizando una recta numérica, ¿sí? En este caso vamos a usar la retícula. ¿Cómo se utiliza? Bien, esa figura que nosotros tenemos acá la vamos a ubicar dentro de la retícula y esta nos va a dar cuánto tiene de perímetro, ¿sí? Por ejemplo, mira, si tú observas, cada cuadrito, en este caso le vamos a dar el valor de 1 centímetro. Por lo tanto, aquí sería 1 centímetro, 2, y así vamos a ir contando cuántos tiene alrededor, ¿sí? Yo te decía que es lo que limita, pero también le puedes decir que es lo que tiene alrededor, ¿sí? En este caso, esta figura tendría un perímetro de, si empezamos a contar a partir de aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 centímetros. ¿Por qué? Porque es lo que mide todo alrededor. Ese es su perímetro. Por lo tanto, esta figura tiene un perímetro de, ¿cuánto? 22 centímetros, ¿verdad? Muy bien. Recuerda guardar, o mejor dicho, anotar en un cuaderno todo lo que para ti vaya siendo interesante, para que lo consultes cuando tengas alguna duda. Eso se le llama ¿cómo? Tomar notas, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya obtuvimos el perímetro de esta figura. ¿Qué te parece si obtenemos otro perímetro? Aquí tenemos otra figura y de una vez la vamos a ubicar en la retícula para ver cuál es su perímetro. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Ah, pues tú ya observaste que debemos de contar cuántos cuadritos tiene alrededor. ¿Sí? Bien, entonces empezamos a contar de aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Sí? Si te das cuenta, son figuras diferentes, pero que tienen el mismo perímetro. Bueno, entonces vamos a poner esta figura de este lado
Y vamos a escribir que su perímetro, lo vamos a abreviar con una P, es de 22 centímetros. ¿Sí? Bien, vamos a ver otra figura. Y si tú te das cuenta, casi todas las figuras son diferentes. Pero que al final, ¿qué pasa? Que al final vamos a obtener su perímetro. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo obtenemos el perímetro? Pues contando o midiendo, en este caso es contando cuántos cuadros. ¿Cómo lo pudiéramos hacer también? Bueno, lo podríamos hacer también si esta misma figura la dividiéramos en cuadritos de 1 centímetro y solamente tomáramos en cuenta el contorno, ¿sí? Por ejemplo, si tu abuelito tiene un terreno y tú quieres saber cuál es el perímetro de ese terreno, ¿cómo lo podrías saber? Ah, porque normalmente ¿qué utilizamos? Una cerca, ¿verdad? Pues esa cerca me indica cuál es el perímetro de ese terreno. En este caso, estas líneas son las que me indican cuál es el perímetro de la figura. Bien, entonces empezamos a contar. Yo voy a contar de 2 en 2 porque se me hace un poquito más rápido, ¿sí? Si tú puedes hacerlo, pues qué bueno. Entonces hacemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Qué casualidad, todas tienen un perímetro de 22, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparte de que estamos viendo el perímetro, también estamos comparando que aunque se ven diferentes, pueden tener la misma medida en cuestión del perímetro, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo por acá y también vamos a poner cuál es su medida. El perímetro sería de 22 centímetros, ¿sí? Ya llevamos 3 figuras diferentes, pero si las observamos a simple vista, podemos decir, no, es que yo veo más grande a esta que a las otras, ¿verdad? O puedo decir, esta es más grande que esta. Pero para poder decir si es más grande o es más chica, forzosamente tengo que comparar el perímetro, ¿sí? Puede pasar también en tu vida cotidiana, en tu vida normal, que tu mamá te dé cierto pedazo de tela para que hagas algo y le dé a tu hermano también, y tú veas más grande el de tu hermano y resulta que tiene la misma medida, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vas a saber? Pues midiendo. ¿Y qué utilizas para medir? Puede ser una regla, un metro, una cinta métrica, ¿verdad? En este caso estamos utilizando la retícula, a la cual le dimos el valor de ¿cuánto? De 1 centímetro. Bien, vamos a ver otra figura que a simple vista podemos darnos cuenta que realmente es más pequeña, ¿verdad? Si las comparamos, ¿cuál tiene mayor perímetro? En este caso es obvia la diferencia, porque este está más pequeño y este está más grande. Pero también tiene un perímetro y vamos a sacarlo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El perímetro de esta figura es de 7, ¿qué? Centímetros. Entonces vamos a escribir perímetro igual a 7 centímetros. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otra figura. Esta que está por acá. Vamos a ver cuál es su perímetro. Y la vamos a colocar aquí. ¿Sí? ¿Será más grande que las otras? ¿Tú qué dices? ¿Verán que sí? Bueno, se ve que sí, pero para comprobar si eso es cierto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que comparar los perímetros ya medidos, ¿sí? Bien, entonces vamos a contar 2, o también puedes hacerlo si a ti se te facilita más, puedes irle anotando con tu lápiz para que no te pierdas. Entonces le puedo poner aquí 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fíjate, ¿sí? Esta parte, recuerda que vamos midiendo de acá, es 1, 2 y así nos vamos midiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tendría? Creo que aquí nos brincamos 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerda que tanto debes de medir de aquí a acá, como también de acá a acá. Entonces, el 6 correspondería a ese lado. No serían 20, serían 21. ¿Ya ves cómo sí nos podemos equivocar a simple vista? Aquellos que se ven tan pequeños miden más que este. ¿Te das cuenta? Por eso es importante saber obtener el perímetro. Porque la vista nos puede engañar, ¿verdad? Pero ¿qué no nos engaña? Pues una unidad de medida, ¿sí? Bien, entonces vamos a colocar esta figura por acá y también vamos a escribir cuánto tiene de perímetro. En este caso tiene 21, ¿verdad? Tiene 21, ¿qué? Cuando tú no le pongas acá, pueden ser 21 perritos, 21 marranitos, 21 flores, porque no me dice nada. Pero si tú colocas la unidad de medida, entonces sí ya está completo. 21 centímetros. Muy bien. Vamos a ver otra figura que está por acá. A esta figura yo le voy a hacer un pequeño truco, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú me digas cuánto tiene de medida. Que aún a pesar de que se viera incompleta, también tiene un perímetro. Observa, si yo la coloco aquí, yo puedo decir cuánto tiene de perímetro, ¿sí o no? Aún a pesar de que tú veas que están incompletos, los cuadros aún así sigue teniendo un perímetro. Porque recuerda que, por ejemplo, los terrenos, todos tienen formas diferentes, irregulares, pero aún así también tienen un perímetro. Entonces empezamos a contar y pasa exactamente lo mismo. Sería 1, 2, esta medida, como estamos utilizando el centímetro, también de aquí a acá mediría 1 centímetro. Por lo tanto, lo vamos a contar también como 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta medida tiene 10 centímetros de perímetro, de contorno, ¿sí? O bien, ¿cómo le puedes llamar tú de otra manera que tú normalmente lo llames en tu casa? Las orillas, ¿verdad? Porque a veces utilizamos palabras muy comunes para nosotros, pero recuerda que en matemáticas tiene un lenguaje específico, que en este caso sería perímetro. Esta figurita tiene un perímetro de 10 centímetros, ¿sí? Y así podemos hacer lo mismo con diferentes figuras. ¿Por qué? Porque si tú la ves así, dices, ¿cómo le voy a sacar el perímetro? Pero ya te dije, puedes agarrar una hoja y trazar tus centímetros, sobreponerla y eso te va a dar a ti una medida del perímetro. Pero ¿recuerdas que te dije que hay otra forma de medir el perímetro? ¿Sí? ¿Cuál es? Claro, utilizando la recta numérica, ¿verdad? Bueno, vamos a arrimar un poquito esto para acá, porque así lo vamos a seguir ocupando, pero ahorita me interesa que veas también que con una recta numérica podemos obtener el perímetro de esas figuras, ¿sí? Y voy a anexar una figura más. Vamos a ponerla por acá.
Y también vamos a obtener el perímetro, ¿sí? Bien, entonces, observa bien, vas a utilizar, si tú tienes en tu casa una regla, eso es una recta numérica, ¿sí? Una regla es una recta numérica. ¿Por qué? Porque puede estar dividida en centímetros. Y tiene una unidad más pequeñita que recuerdas cómo se llama. Milímetros, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cómo voy a utilizar la recta numérica para obtener el perímetro de esta figura? ¿Cómo crees que se utiliza? ¿Podría hacerlo a partir de aquí? Sí, se puede, pero no se debe, ¿sí? Entonces, siempre vamos a iniciar del 0. ¿Recuerdas cuando vimos el uso de la regla? ¿Y qué te decíamos? Siempre vas a empezar del 0 para que tengas una medida exacta, ¿sí? No quiero decir que las otras no sean exactas, pero de esta manera puedes ir sumando cada medida de una manera más ordenada. Entonces, empezamos a poner a partir del 0 y nos damos cuenta que aquí tiene 3 centímetros. Yo los voy a ir escribiendo para que no se me olvide. Aquí tiene 3 centímetros, ¿sí? Vamos a ver cuánto tiene acá. Aquí tiene otro centímetro. Vamos a medirle aquí y aquí tendría 1 centímetro más. Aquí sería otro centímetro más. Acá 1 centímetro más. Aquí otro centímetro más. Y qué bueno que esta figura esté dividida en centímetros. Pero vas a encontrar figuras que no estén medidas así, ¿sí? Y entonces vas a tener que ir calculando o sumando los datos que vayas obteniendo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos a medir aquí que tiene 6 centímetros. Y de este lado tiene 5 centímetros, ¿sí? Y lo voy a escribir acá, ¿sí? Bien, ahora ¿qué hago con todo lo que obtuve? Pues fácil, lo voy a sumar, ¿sí? Y con eso te puedes dar cuenta o puedes llegar a una idea de que el perímetro se obtiene como sumando todos sus lados, ¿sí? Entonces, sería 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Serían más 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Más los 6 de arriba, más los 5 de este lado. Y en total, si los sumo todos, voy a obtener el perímetro total de la figura. 3 más 8, ¿cuánto es? 11. Más 6, 17. Más 5, 22, ¿verdad? Entonces tenemos una figura que tiene 22 centímetros de perímetro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando a ti te dicen, oye, sácame el perímetro de ¿qué figura es esta? Un rectángulo. ¿Crees que sea más fácil que obtener estas? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta solamente tiene ¿cuántos lados? 4. Y estas, si los empezamos a contar, tienen muchos más lados, ¿sí? ¿Cómo se llaman este tipo de figuras que tienen 4 lados? Se llaman cuadriláteros, ¿verdad? Y eso ya lo vimos, lo tienes que recordar. ¿Por qué? Porque son conocimientos que te van a servir para seguirlos utilizando más adelante, ¿sí? Bien, entonces vamos a quitar aquí algunas figuras para ir desocupando un poco el pizarrón y así podamos o te pueda explicar cómo obtener la medida de un ¿qué? Rectángulo, ¿verdad? Bien,
Como ya te dije, la medida de un rectángulo es un poco más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque tiene 4 lados, tiene menos lados. Y si yo sacara el perímetro de un triángulo, también sería más fácil, porque nada más tiene 3 lados. Bien, vamos a sacar el perímetro de esta figura, pero utilizando la recta numérica, ¿sí? Entonces, vamos a contar, de aquí a acá tiene 4 centímetros, ¿sí? Vamos a contar de aquí a acá, tiene 3 centímetros. ¿Con eso ya puedo obtener el perímetro? ¿Tú qué dices? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque los rectángulos tienen una característica muy particular, que tienen 2 lados que son más largos y 2 lados que son más cortos. Por lo tanto, el lado de arriba también mediría 4 centímetros y el lado izquierdo también mediría 3 centímetros. Y ya con ello yo puedo obtener el perímetro. 4 más 3, 7. Más 3, 10. Más 4, 14. Pues fácilmente pude obtener el perímetro de este rectángulo. ¿Cómo? Sumando las medidas de todos sus lados. ¿Qué pasaría si fuera un hexágono? Bueno, si tu maestro ya te diera la medida, ¿sí? También sería muy fácil, ¿verdad? Pero en este caso no se trata de que te dé la medida, se trata de que tú la obtengas a través de una recta numérica o bien a través de una retícula, ¿sí? Bien, entonces, ¿te parece si con la misma recta numérica trazamos una figura aquí? ¿Qué crees que voy a trazar y que tiene 8 lados? ¿Cómo se llama una figura que tiene 8 lados? Se llama octágono. ¿Sí? Bien. Un octágono tiene 8 lados, ¿verdad? ¿Cómo podría yo obtener su medida de este octágono? Si me dicen, oye, obtén el perímetro de esa figura, pues lo obtendría midiendo todos sus lados. Y con ello te estoy diciendo que para obtener el perímetro de una figura se deben de medir todos sus lados. Por ejemplo, ¿este borrador tendrá un perímetro? Claro que sí. ¿Y cómo lo puedo obtener? Pues tomando una regla y midiendo todos sus lados. Y después, ¿qué hago? Los voy a sumar. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio rapidísimo. Tiene 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Si son 8 lados de 2 centímetros, ¿cuánto mide? 16 centímetros mide todo su perímetro. ¿Ya ves qué fácil? Y no utilicé ni un lápiz ni nada, solamente lo hice con mi cabecita, ¿verdad? Es algo que tú también puedes hacer. Bien, ¿qué te parece si ahora ya no tomamos en cuenta todo el hexágono? Ahora solamente vamos a tomar en cuenta la mitad del hexágono, ¿sí? ¿Qué crees que pase? Si todo el hexágono es 16, ¿qué pasará con la mitad? ¿Crees que se reduzca la mitad? Vamos a verlo. Entonces tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué pasó? No se obtiene la mitad de la medida dividiendo la figura a la mitad, ¿sí? Y eso quería que tú lo supieras para que no te vayas con la finta de que dividiéndola a la mitad exactamente va a tener la mitad del perímetro, ¿sí? Cuando la dividimos a la mitad obtuvimos que tiene 14 centímetros. Cuando la medimos entera tiene 16 centímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambia la forma. No es que haya aumentado, cambia la forma, ¿sí? Pues bien, yo espero de verdad que con todo lo que vimos el día de hoy, tú ya hayas aprendido a sacar el perímetro
tanto usando una retícula como usando una recta numérica. O bien una regla, si es que tú tienes en tu casa una regla. Y como siempre, de verdad ha sido un gusto estar contigo. Yo me despido y te envío un fuertísimo abrazo, un grandísimo beso. Pórtate bien, haz tus tareas y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.